Muy bien, bueno, qué lindo verlos. Que tengan cuidado porque las cámaras engordan. A mí me engorda la cámara, no sé si ven, pero a ustedes los hace muy lindos. Es una época muy especial para todos los que predicamos. Tenemos que ahora, tengo acá en la casa armado un estudio de grabación medio. De pronto me voy a maquillar. El otro día me dijeron, salís con muchas ojeras. ¿Qué querés que haga? Son las que tengo. Así que, pero bueno, estoy contento de verlos. Disculpen la demora, no podía entrar porque saben lo que pasa. Tenemos una vida muy loca. Entonces está todo el mundo conectado en mi casa. Mis hijos, los dos que me quedan, el mayor se casó, ¿no? Les cuento porque hace rato que no voy por allá. Esto está muy lindo, pero quiero ir allá que me inviten un buen asado, así que espero que funcione eso. El mayor está casado sirviendo al Señor con su carrera también y con su esposa a cargo de los jóvenes. El del medio, que es arquitecto, que se va a casar ahora prontito y tiene su trabajo acá, y la menor que también se recibió de licenciada y ellos tienen sus teletrabajo y también sus ministerios con el Club Bíblico, otras actividades. Y Liliana también, entonces llega un momento, bueno, Liliana también terminó su carrera en la Universidad de Liberty, así que tiene un título de licenciada en psicología y aconsejamiento bíblico, es un título que allá se da así, y la verdad que es una bendición, pero también está teniendo reuniones, entonces no tengo dónde, no sé si observan, estoy en la cocina, me echaron porque mi esposa está en la oficina, yo tengo una oficina muy linda, está con una reunión femenina con las damas de Nueva York, de la iglesia allí hispana. Y mi hijo está en otra habitación porque tiene la reunión del club bíblico y después van a tener la reunión de jóvenes mayores, que hoy la reunión de jóvenes mayores la hacen con los de Uruguay, en todos por Zoom. Así que yo no tenía dónde ir, gracias a Dios llegué a la cocina. La última vez tuve que grabar una parte del mensaje del domingo y no tenía ya lugar y lo hice en el baño. Era una cortina. Dice, me parece a mí la cortina de baño la que está atrás. Y bueno, ya no había lugar. Así que es una cosa muy loca, seguramente te está pasando. Eh, no quiero perder de vista el horario, pero saben que hablando de esta locura que vivimos, mandamos unos tips, voy a ver si puedo mandárselo después a Alberto, si les interesa a la iglesia, de cómo evitar estar hiperconectados. Ese es un problema hoy en día, porque la mayoría están en la escuela estudiando por internet, los padres están trabajando por internet, nos comunicamos en la iglesia por internet y estamos hiperconectados. Y es un problema muy serio, se ha descontrolado los horarios. Entonces nosotros, como lo mencioné en una cena del Señor por Zoom, y muchos les interesó, hice una lista y los tips tienen que ver con algo que tomamos como un acuerdo familiar. Tengo que decir que nació de nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros tenemos, yo ahora termino con usted, tengo otra reunión en otro lugar, hay otro gente de otro país, que entonces el horario cambia y se complica. Entonces hemos acordado como familia tener un horario donde ya no nos conectamos, llegando a la hora de la cena, comemos tranquilos, charlamos, preferimos ver una película juntos, o jugar algún juego, existen las cartas, que el juego del chinchón, el estanciero, lo que quieras, no irse con los celulares a la cama, es una norma, tratar de dejarlos fuera de la habitación, y algunas tips que nos manejamos para que esta hiperconexión tampoco nos dañe, ¿no? Porque pasa esto de estar sobresaturados, ni que hablar de información, me imagino que ya has oído a muchos decir, y yo lo voy a repetir, que no veas noticieros todo el día, que es lo peor que puedes ver, pero la hiperconexión forma parte de este problema que suma al problema que tenemos. Entonces, recuperar los lazos familiares, la charla, y el poder desconectarse. Así que te desafío, no uso mucho esta palabra, pero que como familia lo charlen y digan, chicos, a cierto horario es hora de comer, es hora de ver una peli, de leer un libro, de charlar, existe algo que se llama diálogo que podemos ejercer, y, y es una buena condición. Y le digo un tip más porque quiero empezar con el mensaje, pero una cosa interesante que podés hacer, lo oí hace muchos años
y es interesante. Tal vez tenés tu devoción a la mañana o a la tarde, pero te voy a dar un pequeño truquito, consejito. Vos tomás tu Biblia y antes de dormir buscás el texto, el pasaje que leíste en la mañana o que te dio vuelta, ¿no? O que estás recordando porque, qué sé yo, este pasaje te quedó así. Son 5 minutos, 2 minutos. Y deja la Biblia abierta. Deja la Biblia abierta, no la cierres. Déjala en el escritorio, en el living de tu casa, en la mesa de luz o en el living. Y vas a ver que a la mañana es notable cuando te acercas a ese lugar, tus ojos y tu pensamiento va a volver a donde estabas en la Biblia. Y eso te va a ayudar a arrancar a la mañana. Una cosa que hemos también en estos tips puesto, que a la mañana nadie conteste el celular. No contestes el celular, no contestes los WhatsApp, empezá la mañana desayunando y orando, leyendo algo, y después agarrás el WhatsApp y después agarrás todo lo que la vida por delante te tiene preparado, ¿no? Pero te doy a esos consejos para ayudarte. Muy bien. Eh, Les cuento que la pandemia nos ha metido a todos en la casa, no sé cómo andan allá por Neuquén, por Chipoleti, pero acá estamos más encerrados que nunca. Piensen que la mayor cantidad de contagios es en Buenos Aires y el mayor cantidad de contagios en La Matanza, donde estoy viviendo, La Matanza, cerquita de Morón de Aedo, donde está la iglesia. Así que estamos muy encerrados. El encierro trae cosas cómicas, siempre en la familia tuya ve convivir el que no le importa mucho el virus y el otro que te entras vos y te desinfecta, te saca la ropa, te quema la ropa, te lava todo, está bien, lavas la lata, pero ¿cómo lavas el jamón y queso, el queso fresco? El otro día agarré un queso fresco, tenía olor a lavandina, le digo, no podemos lavar el queso fresco. La factura, no podés lavar la factura, ¿está bien? Entonces tenés ese que te quema todo, que no te toca ni con un palo. Tenés el que está siempre enfermo, que hace, ay, ya me agarró, pero si hace un mes que no salís, no importa, te va a agarrar. Entonces surgen todas esas locuras. Espero que tengas un lugar relativamente cómodo, te animo, porque sé que ahí están un poquito más libres, pero nosotros tenemos familia en nuestra iglesia que tienen 2, 3 nenes y están en un departamentito de 2 habitaciones. No te quiero contar lo que es vivir ahí, en esos pequeños departamentos. Entonces, él nos ha traído todo este tipo de locuras, pero tenemos que aprender a convivir con ellas. Yo creo que fue un shock al principio para la iglesia, que no sabía bien qué hacer, pero creo que el Señor ha respondido de una manera increíble y que la iglesia, bueno, como se ha dicho mucho, has leído en las redes, ¿no? La Biblia no está encerrada y está corriendo más que nunca. Yo ahora miro, ahí hay 50 y 61 conexiones. Si lo multiplicás por 2 o por 3, hay un montón de gente viendo y pasa en todas las iglesias. Nosotros tenemos el culto en vivo con mucha gente. Comenzamos la escuela bíblica que teníamos todos los martes, la comenzamos en mayo. El profesor es de México, que es muy buen hermano, y se anotaron 120 personas y hay un 90 alumnos, ¿no? Entonces estamos sorprendidos porque no es solo de nuestra iglesia, se anotaron algunos alumnos de Chile, de Estados Unidos, y todo es por lo mismo, lo que Dios está produciendo, ya que la internet estaba tan sucia, tal vez la estamos limpiando un poco con la palabra de Dios. Así que yo les animo, es un tiempo que hay que adaptarse, pero la palabra de Dios no está encerrada, sigue corriendo. Creo que Dios puso en pausa los programas, las agendas, los calendarios, pero creo que la iglesia no está detenida, ni parada, ni muerta, está más viva que nunca. Muy bien, Lamentaciones capítulo 3, verso 37, 3:37. Si alguien quiere en algún momento abrir el micrófono y decir algo, aunque tengan cuidado, esto de los micrófonos es un problema, siempre queda alguno abierto y se escucha el que le grita, viejo, vení para acá, esas cosas internas familiares que no siempre son lo mejor. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y está diciendo, ¿quién se va a atrever, ¿no? A decir que algo el Señor no lo permitió? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
pregunta. Entonces está enfrentándonos con un concepto de la soberanía de Dios. Y quiero hablarte de esto. La otra vez estaba compartiendo el Salmo 100, hay 14 salmos sobre salmos reales, y vas a poder subrayar, si buscas una concordancia, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. El mundo está patas para arriba, pero Dios sigue gobernando, no hay pánico en el cielo. Dios está en su trono, no abdicó, está inconmovible. Él es soberano absoluto y no hay nada que se escape de su control, aunque parece que esto es un tipo de locura en la cual estamos puestos y que todos dicen, y lo creo, que no va a volver a ser normal, va a haber una nueva normalidad y deberemos adaptarnos a ella y crecer con ella. También creo que son elementos que muchos preguntan si el Señor viene sin duda, son elementos que van sumando a este embudo donde todo se está dirigiendo a que el Señor venga. Obviamente no sabemos el día y la hora, pero son elementos que van sumando mucho. También pienso que había una maldad en un mundo que daba por sentado el aborto, la cuestión sexual con tantos tipos de género de sexo que ahora han planteado, y tanta maldad que termina Dios también trayendo algún tipo de juicio, ¿no? Porque es una cosa interesante que los niños no mueran y en abortos nada más mueren más de 50 millones de chicos el otro año, así que es una cosa para observar lo que está pasando en el mundo y es una gran oportunidad para evangelizar. Dos cosas le quiero hablar. La primera, quiero hablarles de los encierros de Dios y después quiero hablarles de las oportunidades humanas. Simplemente esas dos cosas. Los encierros de Dios, porque si creemos que Dios es soberano y lo es, esto no se escapa de su control y Él permite todo lo que está pasando. Vivimos como consecuencia de nuestro pecado muchas cosas, pero Dios sigue estando en el control, ¿no? Dios ha llevado a su pueblo a través de la historia a estar muchas veces en cuarentena y muchas veces aislado. Otra vez di un mensaje y hice un recorrido de todas las pandemias que ha habido en la humanidad, las guerras mundiales, la gripe española y un montón de cosas que han llevado al pueblo de Dios a responder a estas situaciones. Y respondemos en función de que Dios es soberano. Eclesiastés dice, sobre el alto, vigila uno más alto y uno más alto está sobre ello. Así que Dios está en el control, Dios está gobernando, Dios está a cargo de esta situación y Dios ha llevado a encerrar muchas veces a su pueblo. Le voy a contar algunos encierros que Dios ha traído, son los lugares a los cuales Dios nos lleva, y después ver cómo aprovechar esas oportunidades. Tal vez el primer encierro al cual quiero hacerme referencia, voy a mencionar algunos textos, pero lo conocen, es el de Noé y su familia. Noé y su familia estuvo en total 377 días, casi 54 semanas encerrados. Fueron más que 30, 40 días o 60, fue un año y un poquito más, ¿no? Y no fue, a veces nosotros nos acercamos a las escrituras solo mirando el texto, tenemos que recordar que hay una historia. A veces una de las cosas interesantes de la Biblia es mirar los años que pasaron. Eso pasa, por ejemplo, con Daniel, ¿no? Vos lees Daniel capítulo 1 y ves que Daniel no propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, tenía 17 años, ¿sí? Y era un joven que se mantuvo fiel a Dios. Va a avanzar capítulo 2, capítulo 3 y de repente llegás, pasaste un par de capítulos y lo ves a Daniel en el foso de los leones. Y te olvidaste que vos pasaste unas páginas, pero para Daniel pasó bastante tiempo. ¿Hay alguien ahí que levante la mano y me quiera decir qué edad tenía Daniel cuando estuvo en el foso de los leones? Si se atreve alguien a decir, yo acá le puedo mandar un pedido ya. una grande mozzarella. A ver, ¿quién se atreve? ¿Alguien que tire una edad? ¿Qué edad tenía Daniel cuando lo enviaron al foso de los leones? No sé. Díganme una edad, uno que se atreva a decir la edad que tendría. Tan. ¿Ninguno? Bueno, no se aflijan, yo les digo, ¿no? 90 años aproximadamente. ¿Cuánto? 90. 90, ahí está, me gustó. Cuando vos pensás en eso, se te desencajan todos los elementos, ¿no? Todo el enfoque.
porque vos querés pensar en un muchacho de 17 y ahora no, ahora es un hombre de 90, un abuelo de 90 años, ¿no? Si a mí con 90 años me tiran al foso, me mato ya cuando me caigo, nada más, ¿no? Y sin embargo, él mantenía la frescura de la juventud y la misma pasión que a los 17 años. Lo mismo pasa en Hechos cuando vemos capítulo 1 y llegamos al capítulo 8, y ya pasaron varios años, o los viajes misioneros de Pablo que empezaron siendo de 2 años, de 3 años y de 5 años. El paso del tiempo en la Biblia es un elemento que debemos considerar. Y acá vemos que hubo un diluvio, una preparación, un anuncio, pero pasaron 120 años, habían pasado muchos años proclamando lo del diluvio, el diluvio no llegaba, y cuando vemos que suben al arca, enseguida leemos que, bueno, envió el ave y el ave no volvió y salieron a adorar, nos olvidamos que pasó un año y días, ¿no? O sea, y 14 días. Fue mucho tiempo. Agregale a eso todo lo que sin duda sucedió. Estaban conviviendo en el arca Noé, su esposa, sus 3 nueras, así que todas las que son suegras, piensen, y todas las que son nueras, conviviendo con la suegra, con el suegro, y con los animales, que era un condimento aparte, ¿no? O sea, tuvieron que convivir con los animales, tuvieron que convivir con 3 nueras, o las 3 nueras con sus suegros, tenían que sobrevivir a eso, no sé qué problema, porque seguramente lo que pasó en esta pandemia ahora es que las mujeres se pusieron a cocinar todo lo que no cocinaban hace rato y los hombres también, y a los hombres nos condenaron a hacer todo lo que no habíamos hecho en la casa, ¿no? Tenés que pintar, ahora pones esto porque no me lo arreglaste y ahora tenés el tiempo. A Noé le decía a la esposa, sacame el elefante de la habitación porque no puedo dormir, algo así. Cuando vos ves toda esta situación, era una situación real. Entonces, todo muy lindo la fe, todo muy lindo creer en el Señor, ser salvo, pero estaban todavía viviendo en el arca, con los animales, sin saber qué iba a pasar. Todo lo que vos ahora lees la Biblia, la lees desde la perspectiva de lo que sabés. Ellos la vivieron sin saber. Sabían que tenían que confiar en Dios, no sabían cuándo se iba a bajar el agua, si iba a bajar el agua, no sabían qué iba a pasar de su futuro, y todos esos temores que serían muchísimos, los tenían que manejar día a día y solamente agarrado del único elemento que tenían, de la fe, y vivir esa fe de una manera particular. Saber que la fe que tanto dijeron que el Señor iba a enviar, se cumplió, el Señor lo cumplió. Y que un día el Señor los iba a salvar, los salvó. Ahora tenían que ejercer esa fe para vivir el día a día y no era fácil. Y el agua creció por 150 días para decrecer, y todo eso les llevó a vivir un encierro en el cual tuvieron que crecer y aprender. Hay otras personas, ahora vamos a ver las lecciones, ¿no? Que tuvo también otra situación muy particular, que fue José. José tenía una vida como la que vos tenías, tranquila, con su familia, su ropa, su comida, y de repente un día va a ver a los hermanos y termina sin ropa, en un pozo, en una cisterna, queriendo matarlo, y como esclavo de Egipto. Otra vez nos cuesta mentalizarnos de que se fue una nación extranjera, un lenguaje extranjero, un Dios extraño, una comida extraña, y siendo esclavo, sin libertad y sin posibilidad de nada. Todo eso fue tremendo, y es lo que acrecienta lo que fue la prueba de José, y no fue por un mes. Él llegó con 17 años y tardó 13 años después en este proceso en el cual Dios lo llevó. Solamente en la cárcel estuvo 2 años, así que el tiempo otra vez pasa como un factor fundamental, y él estuvo en cuarentena o encerrado en Egipto, ¿no? Cosa que es notable es que, solo te refiero a esto porque a veces pienso que las historias de escuela dominical nos ayudan, pero creemos que conocemos las historias. Desde que vos arrancas Génesis 37 vas a ver que Potifar, cada vez que habla de que él estaba en la casa de Potifar, dice, y Potifar veía que Jehová estaba con él. ¿De dónde Potifar conocía de Dios? O sea que él ligó su fidelidad en el trabajo a su testimonio de la fe. Siendo tan joven siempre dio testimonio. Incluso tenés que observar, que tal vez no te has detenido a leer en Génesis, que ahora no lo voy a buscar, pero es muy interesante que él, al pensar que
había engañado o había abusado de su esposa, el capitán de la guardia Potifar lo tenía que matar. ¿Por qué no lo mató? Bueno, sencillamente por dos razones. Primero, porque tal vez había aprendido a confiar en José y ver que Dios estaba con él y ver el tipo de muchacho que era. José no fue un muchacho íntegro el día que dijo que no a la esposa de Potifar. Fue un muchacho íntegro todo su recorrido y eso le pegó duro a Potifar. Y por otro lado, conocería a su esposa. Por eso no lo mandó matar. Y él es el que en el otro capítulo, cuando está en la cárcel, lo lleva, es el capitán de la guardia que lo envía. O sea, hay una forma de protección. Todo eso te habla de alguien que vivió un encierro y que tenía todos los elementos para guardar amargura, rencor y otras cosas. Pero quiero avanzar porque quiero mostrarles las lecciones. También Israel quedó encerrado, esclavo en Egipto, llegó por comida y fueron 400 años. José murió, las cosas cambiaron y lo que era ser un pueblo privilegiado pasó a ser un pueblo esclavo, ¿no? Y por último, para mencionarte algunos ejemplos más y después ver las lecciones, para que veas que Dios esto lo ha hecho a lo largo de la historia, están los desiertos que Israel vivió. El tema del desierto es un tema muy interesante en la Biblia, ¿no? Abraham estuvo ligado al desierto, él fue tomado en el desierto y su relación con el desierto, la palabra desierto aparece 271 veces en la Biblia, ¿no? Abraham fue andando por el desierto, después de la elección de Lot, eligió una tierra árida y que sería bendecida por Dios, porque Israel era así. Josué y Caleb y el pueblo vagaron por el desierto. Ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto. El Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿te acordás? 40 días. Juan el Bautista fue la voz que clamaba en el desierto. Entonces los desiertos aparecen como un lugar muy interesante en la Biblia, porque el peregrinaje de Israel nos enseña que los desiertos de Dios son lugares que pueden ser milagros de transformación, ¿no? Cuando Dios nos lleva a un desierto puede ser un lugar de transformación y ser usado para nuestro bien, ¿no? Israel salió de Egipto, y de nuevo tenés que ubicarte, la cuestión era sacarlos a la tierra prometida, no vieron ninguna tierra prometida, salieron a un desierto, ellos se encontraron con un desierto. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 8 que explica un poco esto. Todo esto después lo vamos a sumar para ver qué aprendemos, ¿no? Pero Deuteronomio capítulo 8, en el verso 2, voy a leer el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó, tu vestido nunca se envejeció. Dice verso 2, para probarte y saber lo que había en tu corazón. El desierto aparece como un lugar para probar. El desierto saca lo bueno y lo malo de las personas. Ahora, volvé a la historia. En ese desierto murió toda una generación. La generación de Egipto murió, se levantó una nueva generación. Había dos generaciones que convivieron, ¿no? La generación de los que entraron a Israel y la generación que salió de Egipto. La generación que salió de Egipto, salvo Josué y Caleb, murieron en el desierto por incredulidad y sacó de lo peor de ellos. O sea, el desierto cumplió su función y esta es la finalidad del desierto, ¿no? Cuando el Señor estaba en el desierto y Satanás le tentó con comida, él le dijo que no solo de pan viviría el hombre, ¿no? Y Dios, esto es tomado también del desierto, que Dios iba a saciar a su pueblo, pero el problema es que, ¿sabés cuál es el problema, no? Que Dios sacó a Israel de Egipto, seguime con la expresión, pero no sacó a Egipto de Israel, no lo pudo sacar. Egipto le seguía. Entonces decía, ¿por qué no volvemos? Moisés, los puerros, la verdulería de Egipto me gusta mucho, llévame allá. Estaba retomando en su corazón lo que había. Dios lo sacó de Egipto, pero lo llevaban arraigado y eso fue un problema. La vida en el desierto no fue el plan de Dios. Dios tenía un jardín, el Edén fue un jardín, ¿no? Y no era la idea de mantenerlos en el desierto, era cruzar el desierto. Sabéis que de Cades Barnea, donde ellos pararon, había 11 días a la tierra de Israel. Tardaron 40 años.
Los 40 años fueron años de juicio y disciplina, y lo que él los cruzó en el desierto para enseñarle cosas, y el Señor incluso vivió su propio desierto de la tentación aquellos 40 días. Así que el desierto puede ser un lugar de transformación. Ya vamos llegando a la parte en que vamos a ponernos prácticos. Yo estoy convencido que muchos matrimonios, y hoy lo compruebo en la pandemia y por todo lo que he compartido, han vivido sus vidas porque cada uno se iba a su trabajo todo el día, se veían a la noche un rato, dormían, criaban sus hijos y seguían su vida. Ahora que la vida los puso juntos, surgieron todos los problemas. Hemos estado hablando con varios matrimonios, uno de ellos, por ejemplo, que ahora ha planteado el divorcio, la separación en medio de esta pandemia. Lo que pasa es que la pandemia los llevó a una realidad de vida donde estaban juntos. Nosotros todavía estamos limitados por la economía, porque nuestro país siempre ha sido un país no bueno en la economía, pero yo he estado en países que la economía es muy buena y no reniego de lo que ellos tienen, pero aún le agregan que cada uno tiene su auto. Entonces a veces tenemos amigos que son buenos creyentes, son pastores o líderes, pero cada uno tiene su auto, es la cultura. Entonces la esposa va en un auto, el esposo va en otro auto, los hijos en otro auto, y son todos elementos que hacen a la vida muy independiente y no saben convivir juntos, no saben vivir juntos. Y vamos, nosotros no tenemos problema, vamos los 8 en el Citroën, ¿no? Y transpirando demasiado. Lo malo que vos ahora veías, ves que es bueno, por eso es bueno porque por lo menos vamos a la iglesia, vamos peleando, pero en el auto todos juntos, no nos vamos peleados separados, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia sacó a relucir la verdad que no lo aguantás. O no te aguanta o no lo aguantás. Y esta es la vida real de la persona que tenés ahí. Claro, cuando te ibas a las 7 de la mañana, volvías a la noche, compartías una comida y nada más, la vida no era irreal. Por eso Dios ha llevado a las personas a estas situaciones. Y quiero seguir contándote que jamás uno puede salir igual de un desierto. Serás mejor o peor persona, pero las cosas van a cambiar. Hay un después de esta pandemia, el mundo dice, y lo creo que no va a ser igual, no va a ser igual, pero lo importante es si vos vas a ser igual, ¿no? Israel debería haber aprendido a depender de Dios. El maná era diario y sin embargo lo retenían. El Señor es el maná que descendió del cielo. Y hay una cosa muy interesante, que el Señor Jesús dice, bueno, yo soy el pan que descendió del cielo. Se está comparando con, diciendo, es una figura del maná, pero el pan no es solo tenerlo, es probarlo, es comerlo, es incorporarlo, es más personal, ¿no? Él es la más grande provisión, pero no hemos sabido tomar de él. Y lo tremendo es que nos ha llevado a situaciones muy particulares esta cuarentena. Hace un tiempo, en una escuela dominical, una maestra puso una cajita donde invitó a los nenes que pusieran cosas que le pedían a Dios, urgente, o que sufrían. No me acuerdo cuál fue la consigna, pero los chicos anotaron varias cosas como que papá y mamá no se peleen más, que papá no le pegue a mamá, que mi mamá esté más conmigo. Las notas de los chicos eran desgarradoras. Resulta que ahora hay una cantidad de niños que descubre que papá y mamá están para ellos. Y están haciéndole la tarea y están jugando con ellos. Y yo estoy pensando que tal vez un día termina la pandemia y los chicos van a recordar que la pandemia para ellos fue el único momento en que los padres pasaron tiempo con sus hijos, ¿no? Eso habla de las ausencias y las carencias que hemos tenido que salen todo a la luz. Ahora también tenés algo más, quiero ver si puedo compartirte algo más. En Oseas capítulo 2, verso 16 y 17, está hablando de Oseas con la esposa Gomer como un ejemplo del amor de Dios con Israel, y dice muy dulcemente Dios, por tanto yo le conduciré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto es un lugar para que Dios hable al corazón. En el desierto nació Israel, en el desierto recibió la ley, en el desierto comenzaron a adorarle. Ya te dije que Juan el Bautista fue la voz del desierto, la salvación vino de aquel desierto. El desierto es un lugar de salvación y de purificación, en el desierto suceden los milagros. Por eso
es una gran oportunidad de salir distinto. Te cuento algo de los desiertos, yo no tuve oportunidad de contarles, estoy terminando, si Dios quiere, este año un máster que comencé en teología en el Seminario Teológico de Dallas. Está en español, está online, hay becas, así que si alguien quiere estudiar, ahí es una oportunidad para el que quiera, me avisa. Y los años al contrario, solo me motivan, saben qué edad tengo, ¿no? Yo cuando diga la edad, ustedes tienen que poner cara como, ¿no? Tengo 60, como si parece joven. A ver, no puso nadie cara así, qué lástima. Bueno, tengo 60. Pero está bien, me encanta, porque puedo seguir estudiando. No sabía que al estudiar el máster en teología iba a motivar a muchos de mi iglesia, ya hay 8 de mi iglesia que están estudiando. Lo que les quiero decir, en este seminario, una de las materias, que era vida cristiana, es el Seminario Teológico de Dallas, el que tal vez conocieron a Schaffer, Lewis, Perry Schaffer, Swindoll, Pentecost, Ryrie, todos ellos son de este seminario, o fueron de este seminario, y nos invitaron a tomar una disciplina, y había una disciplina de esas, de practicar, puede ser orar, leer, que era la disciplina del silencio, muy interesante. Y la llaman a veces lecciones en el desierto, disciplina del desierto. La disciplina del silencio es sencillamente levantarse en la mañana y antes de orar o leer la Biblia o algo, estar en silencio. 15 minutos, 20 si querés. Una cosa sin celular y sin nada. No estás orando, después de orar no leyendo, obviamente meditando, porque si no pensás en algo, puedes meditar en lo que Dios ha hecho en tu vida, en cómo está tu matrimonio, cómo son tus hijos, pero una cuestión de estar en silencio. Y realmente parecen pocos minutos, pero es muy difícil a veces. Parece que no estamos acostumbrados a callarnos o no hacer algo, ¿no? Ya tomar el celular y estar conectados. El desierto y los lugares estos que Dios nos ha colocado son lugares interesantes para parar la pelota y aprender a pensar cómo hemos vivido la vida, ¿no? Quiero terminar esto para hablarle de las oportunidades humanas. Otros que estuvieron en ese desierto fue Josué y Caleb. Esa es otra historia muy interesante. A veces tomamos la parte de la fe de Josué y Caleb, que dijeron los comeremos como pan. Viste que decimos será pan comido, ellos tomaron esa expresión y se los comeremos como pan. Todo muy bien, volvieron, 10 espías dijeron no se puede, la tierra está llena de gigantes, y dijeron no, vamos a poder. El Señor dijo, bueno, vagarán 40 años en el desierto, pero Josué y Caleb quedaron adentro del paquete. Yo no, Señor, nosotros dijimos adentro. A veces explicamos que hay 3 tormentas en la vida, ¿no? En la Biblia. Las tormentas que son por tu culpa, la de Jonás, las tormentas que Dios nos manda, cuando el Señor los mandó a la tormenta a los discípulos, vayan a la otra orilla, y una tercera tormenta, muy interesante, la tormenta que te meten otros. Esa es la tormenta de Hechos 28 de la isla de Malta. Pablo dijo, no vamos en la barca, va a haber una tormenta, vamos a pasarla mal. No sabes nada. Había un buen tiempo, fueron, y estaba en una tormenta que no fue una prueba, o sea, no es que Dios lo mandó a la tormenta o que él pecó, fue una prueba que generó otro. A veces te metes en eso, tenés que pagar la deuda de un hijo, de un yerno, metido en un lío de otro te metió en el lío, ¿está bien? Dios está en el control igual, quédate tranquilo. Porque Dios usó a Pablo para salvar a toda la gente en el naufragio en la isla de Malta. A Josué y Caleb Dios lo metió también en una tormenta que él no quería, Y estuvieron 40 años. ¿Sabés qué estuvieron haciendo 40 años? Haciendo tumbas. Enterraron a miles de familiares y amigos que se murieron renegando de Dios y con amargura y rencor. Mientras que se criaba la otra generación, la generación de la tierra prometida, no la generación de Egipto. Fue un encierro muy grande para Josué y Caleb. Alguien pregunta, ¿cómo hicieron Josué y Caleb? Bueno, te voy a dar una pista. Ellos tuvieron su mente en la tierra prometida, ¿no? Su cabeza estaba en Canaán, no estaba en el desierto, y sobrevivieron. David huyó al desierto, y por último te puedo mencionar a Pablo con sus encierros. Los encierros de Pablo fueron extraordinarios. Yo te sugerí, y ahora lo voy a volver a hacer, que hagas algo en tu encierro. ¿Por qué no empezar a escribir? Pablo escribió sus cartas en la cárcel, muchas de ellas, Filipenses, Colosenses, Timoteo.
La santa palabra de Dios que tenés ahí, la escribió en una cárcel, encerrado. Lo de Pablo fue increíble. Estaba por morir y dijo, y pidió dos cosas. Tráeme el capote que dejé en la casa de Carpo, como diciendo, el capote era una ropa linda, dijo que Carpo no se haga el vivo, que me lo mande, que no se lo quede, es mío. Spurgeon tiene un gran mensaje sobre el capote en la casa de Carpo. Y los pergaminos. Pero Pablo, te vas a morir, yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir adelante con lo que Dios ha preparado para mi vida. Así que Pablo supo lo que era encerrado. Ahora muy bien, ya tenés una idea que no estás solo en este mundo ni en esta situación, que muchísimos hombres y mujeres de Dios, el pueblo de Dios ha pasado por estas situaciones. Ahora vamos a ver lo segundo, las oportunidades humanas. Yo te hablé de los encierros de Dios. ¿Cuáles son las oportunidades humanas? ¿No? ¿Qué oportunidad tenés en este encierro? Yo leo el Salmo 107, el verso 35. Salmo 107 es un interesante salmo de cómo Dios nos libra de ciertos lugares y situaciones. Y dice, vuelve al desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Así que Dios puede convertir este desierto en manantial. Quizá lo mejor que te pudo haber pasado en este tiempo sea la pandemia. Bueno, si no, porque el trabajo está en quiebra, la economía está hundida, extraño a la gente, pero quizás sea lo mejor porque Dios es especialista de convertir el desierto en manantiales. Salmo 80 dice, pasan por el valle de lágrimas y lo convierten en fuentes. Entonces quisiera ayudarte a algunas cosas que podríamos hacer, aunque estemos encerrados, atrapados, sea en una cárcel, sea en el desierto, sea en una casa. La primera cosa es que aprendamos a pensar en Dios. Es un buen lugar para pensar en Dios. ¿Sabes por qué la gente es una buena oportunidad para predicar el Evangelio? Porque la gente está encerrada y todas las noticias son de muerte, muerte. La muerte existió siempre, pero ahora está con números en colores, está más cerca, y la gente ahora está pensando dónde está Dios, cómo es la cuestión de Dios. Bueno, el creyente debería pensar en Dios. Vos me decís pensar en qué. Bueno, yo empezaría, por ejemplo, hablando de la soberanía de Dios. Noé podía, volvamos a los casos que hablamos. Noé, dice Salmo 29:10, Jehová preside en el diluvio, ¿no? Y es muy importante que Noé debe haber estado pensando, ¿qué está haciendo Dios? A ver, me pidió un arca, la hice, prediqué, la gente murió. Hay dos conceptos que sin duda estuvo dando vuelta en la cabeza de Noé. Me lo tomo con atrevimiento porque no, pero debe ser así fácil de pensar, ¿no? Primero el pecado, porque él vio que el pecado fue juzgado. Si vos llegás a Génesis 6, dice que la maldad era de continuo, abierta delante de Dios. Entonces él en aquella arca aprendió algo, Dios juzga el pecado. Convivió toda la vida con tan sucio era el mundo que dice, será como los días de Noé. Dice que era de continuo todo pensamiento mal y delante de Dios, la maldad era abierta, completa, universal, dice Génesis 6, toda carne se había corrompido delante de Dios, así que era tremendo. Él entendió sin duda lo que el pecado generaba para Dios y las consecuencias. Otro concepto que debe haber crecido en la mente de Noé fue la gracia de Dios. La primera vez que se menciona la palabra gracia, esa es una ley de interpretación, cuando querés leer la Biblia, la ley de la primera mención se llama, y dice que Noé halló gracia. Así que lo que está diciendo el texto es que Dios vio y operó por gracia en él, entonces dice, y Noé halló la gracia de Dios, ¿no? Es notable esto. Y dijo Jehová Dios, raeré, pero Noé, verso 8, halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia se liga a un concepto del Antiguo Testamento que es gesed. En el Antiguo Testamento no arranca hablando mucho del amor como en el Nuevo Testamento. Habla de una palabra que gesed se traduce mucho misericordia. Por ejemplo, cuando Dios salva a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra fue por la misericordia de Dios, gesed.
Por ejemplo, cuando David busca a alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia, Gesed, y encuentra a Mefiboset, lo sienta a su mesa. Oseas busca a Gomer por la misericordia de Dios, Gesed. Y misericordia está ligado al amor leal y fiel de Dios. O sea que el concepto de amor le venía desde la lealtad de Dios y la fidelidad de Dios consigo mismo para con el pueblo. Así que Noé en algún momento pensó, estoy en esta arca salvado por el amor fiel de Dios, por el amor leal de Dios, no porque yo fui un buen tipo, porque mi familia era muy linda, sino por la gracia de Dios, porque el texto es claro, halló la gracia, halló gracia. Así que es un buen tiempo para pensar en la soberanía de Dios. Ahora, fíjate, no solo Noé, aparece José. José también usó todo ese tiempo en Egipto para pensar. Y José pensó mucho. No podés desligarte de tu pasado. En un momento voy a hablar del pasado. Pero él no solo estaba trabajando en lo de Potifar, trabajando en la cárcel y en Egipto, en la corte de Faraón, sino estaba elaborando. Él lloró mucho cuando vio a los hermanos, porque tenía sentimientos. Y él perdonó a los hermanos. Y cuando los hermanos vivían llenos de miedo, él dijo lo del Génesis 50:20, que dice, ustedes no teman, porque Dios permitió esto para preservación de vida. Quiero leerte el texto exacto y decir, chao, ¿cómo logró José decir esto? Bueno, ¿de dónde sacó tal expresión? Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes que hicieron lo malo, más Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso no es que le surgió de la nada. Lo fue elaborando. Ese tiempo a solas, él elaboró. ¿Por qué no cayó con la esposa de Potifar? Él podía haber dicho, soy joven, es una mujer, yo soy hombre, no hay nadie. Él creía todavía en las promesas que Dios le había dado en los sueños y en la cárcel creyó en las promesas de Dios. Y cuando vio cumplida las promesas de Dios, empezó a ver que Dios tenía un plan. A ver, Dios cuando era chico me dio un sueño que hoy lo estoy viviendo. Quiere decir que Dios es soberano. Entonces la maldad de mis hermanos, porque habrá pensado, mis hermanos me escupieron, me lastimaron, me hirieron, me tiraron a un pozo, me abandonaron. Pero él superó eso con lágrimas, con dolor, por años de pensar que Dios era soberano. Pensar en que Dios estaba por arriba de eso. A ver, me acerco porque el tiempo no me va a dar. Una de las cosas que cuando estoy solo en estas épocas debería considerar es considerar el pasado. Tengo otros estudios que podría compartirle el link de estas últimas semanas que di sobre el pasado. Tenemos un problema con el pasado serio. Nosotros no podemos vivir en el pasado. No podemos volver al pasado para guardar amarguras y rencores, pero tenemos que resolver casos del pasado. Tenemos que recomponer el pasado, muchas cosas que Dios ha permitido. Todos tenemos, no un pasado, tenemos varios pasados. Por ejemplo, tenemos el pasado matrimonial. Vos tenés 10 años de casado, tenés un pasado matrimonial. Y es tan fuerte el pasado matrimonial que mi pelea de ayer con mi esposa fue por lo que pasó hace 20 años. O sea, el pasado me alcanza al presente. Tenemos un pasado paternal, porque ya como papá, yo tengo un hijo de 30 años, ya tengo un pasado con mi hijo. Y muchas de las cosas que mi hijo es y se relaciona conmigo por ese pasado, que puede ser modificado. Cuando yo me siento con un hijo casado y le digo, tal vez hubo cosas que no hice bien y que quiero hacer bien con vos. Hay un pasado familiar tan fuerte que todavía algunos de ustedes se relacionan con sus hermanos de sangre y hermanas como cuando fueron chicos. Tengo un hermano de 65 años y nos seguimos relacionando en muchas cosas. La dinámica de la relación es que se estableció 50 años o 40 años atrás. Entonces, ese pasado familiar me sigue alcanzando y el pasado personal. Peleaste en tu matrimonio por algo que pasó hace 10 años, entonces ese tiempo de soledad es para recomponer el pasado. No hay que huir ese pasado, hay que tratarlo. Dios quiere intervenir en el pasado. Pero ¿saben lo que hicimos? Tomamos la cruz de Cristo y dividimos que la cruz tiene que ver para el mañana y para el futuro y para la eternidad. La cruz, el poder salvífico de la cruz es hacia el pasado también. Nos salvó hacia el futuro y nos salvó del pasado. Nos perdonó en Cristo, nos limpió. Para que ese perdón sea real en tu vida, para que perdones al papá que ya se murió y todavía te genera amarguras, o recompongas la relación con tu esposa. Todo eso se hace en la soledad, todo eso vivió José.
Por eso los vio y lloró y no se vengó. Por eso los vio y no los quemó, los cocinó o le hizo lo que vos hubieras hecho. Y por eso los perdonó. Y después de todo eso, aún elaboró un pensamiento elevadísimo. Dijo, ustedes pensaron todo lo malo, pero Dios lo permitió para bien, lo cambió para bien. Eso no lo piensa de un día a otro. Eso es la elaboración delante de Dios. Ese pasado debe ser tratado. Déjenme cerrar esta historia, estoy mirando la hora que se me va. En 1 y 2 Timoteo 3 veces Pablo habla del lazo del diablo. Estoy convencido que muchos vivimos con el lazo del diablo. Todavía estás atado a cosas que han pasado y que esta es la oportunidad de resolverlas. Cosas con la hija, la nuera, el tío, no me importa si viven o han muerto, pero te han retenido y te han atado. José resolvió eso en esa época de soledad, mirando la soberanía de Dios. Moisés exactamente le pasó lo mismo. Déjame hablarte de Abraham. Abraham tuvo que considerar un Dios soberano cuando le eligió una tierra árida y le dijo que lo iba a multiplicar como la arena del mar y las estrellas del cielo. Dios tuvo que trabajar, Abraham trabajó en los conceptos de la soberanía de Dios. ¿Y qué te parece Josué y Caleb? Enterrando personas en incredulidad y Dios no, Dios puede llevarnos y darnos la tierra, pero ellos tenían una fe que no había alcanzado a los demás. Todo eso es una elaboración en la soledad que hace. David también, exactamente igual. Pensá en David, a ver, ¿cuál fue el primer desierto que él conoció? El de ovejas. Y otra vez vamos, 1 Samuel 17. No, él venció a Goliat porque cuando estaba solo venció al oso el león. Él venció a Goliat porque dijo, este no puede con el Dios de Israel, y al Dios de Israel lo conozco yo en el desierto, cuando estaba solo. No, vos no podés, sos un joven, sos muy chico. A ver, le dice al rey, y el rey le entró por aquí y le salió por acá, Saúl le quería dar instrucciones de cómo ganar a Goliat, si Saúl era el que tenía que vencer y era el ungido de Dios, y Saúl no lo hizo. Dice, cuando yo estaba solo, el oso y el león me atacaban y Dios estaba conmigo, Dios me salvaba. Yo conocí a Dios en el desierto y en la soledad, y es el mismo Dios que va a actuar ahora con Goliat delante de todos. Esta es la oportunidad de repensar tu vida, de pensar qué hice con mi vida, en qué invertí los años, con quién me peleé, con quién me tengo que arreglar, cuál es la situación. De allí va a salir las victorias y los gigantes van a caer. Y podría hablarte de Pablo, un Pablo que elaboró pensamientos tan sublimes en la cárcel. Lo de Filipenses 1, lo leemos, es elaboración meditada. Si vivo, me conviene. Si muero, gano. La tenía resuelta. No se preocupó el dólar, la economía. Quédate tranquilo, las cosas van a estar peor. Ya te estoy animando. No, él pensó claramente, vivir es conveniencia, sigo proclamando a Cristo, morir es ganancia. Uy, estoy en la cárcel, mejor, otros se animan por la cárcel. Él quiso ir a Roma como un predicador y fue como un preso, pero siempre se ajustó a los planes de Dios. Ahora, no solo es un lugar para pensar en Dios, en segundo lugar, es un lugar para arreglar relaciones rotas, porque Noé tuvo que mantener relaciones familiares. La Biblia no lo explica, pero ninguno de los que hay acá puede negarlo, porque yo he discutido este tiempo con mi esposa, con mis hijos, le pido perdón el otro día a mis hijos y a mi esposa. Cuando convivís mucho con la persona, a ver, dos pecadores es difícil, ¿no? Imagínate cuando tenés 2, 3, 4 hijos. Alguien me dijo, hermano, yo tengo como 5 hijos, tengo un club de pecadores. No tenía uno. Bueno, es una oportunidad de recomponer relaciones. Es una oportunidad no solo de pensar en Dios, sino de arreglar relaciones rotas. José aprovechó para creer, José aprovechó para perdonar, Josué y Caleb aprendió a perdonar, Josué y Caleb oyeron murmurar y enterrar personas quejándose y maldiciendo a Dios. Es una oportunidad única de recomponer relaciones. Qué notable el WhatsApp, ¿no? Un pequeño audio. Yo este tiempo he valorizado o he valorado el pequeño audio que le mando a veces a la iglesia con un consejo, con una mención, y veo varios elementos. Primero, la importancia que como un anciano de iglesia o pastor tome este lugar, veo que ellos le hace bien, pero veo algo más, la necesidad de la gente que tiene de recibir un pequeño mensaje que les anime y les apoye.
¿No tendrás que mandar un mensaje a alguien diciendo perdóname? ¿No tendrás que arreglar con alguien en tu entorno familiar? ¿No será oportunidad de reconciliarse, de buscar un perdón? La verdad que los matrimonios todos hacemos o hacen tres cosas, solo una es la correcta, ¿no? Algunos quieren hacer una pared. Y la pared la hace si no hay comunicación, no hay charla. Sí, se sientan en la misma mesa, pueden comer en la misma mesa y dormir en la misma cama, están separados. Las mujeres son muy serios lo que hacen, ponen distancia emocional. Eso es terrible cuando una mujer pone distancia emocional. Sí, sí, estoy con vos, pero mi corazón está lejos de vos. El muro no es bueno, siempre te va a mantener separado y la soledad no es buena. Algunos hacen un puente y en ese puente quieren cruzar y dejar la basura abajo. No se puede. El pasado no, hay que resolverlo. El Señor murió en la cruz por ese pasado, pero yo tengo que arreglar, buscar el perdón, reconsiderar. Dios quiere intervenir en ese pasado. El puente no es lo mejor. Las cosas que pasaron, pasaron y son reales y no van a cambiar. Le podés cambiar el significado del pasado, pero no el pasado. Entonces me decís, ¿qué haces? Bueno, no hagas ni una pared ni un puente. Hacete un altar donde uno pide perdón, un altar donde confiesa. Mañana vas a tener tiempo de tomar unos mates, un café con tu cónyuge. ¿Por qué no decir, hagamos las cosas distintas, reordenemos la vida, vamos a pensarla bien? Todavía tenemos vida. ¿Por qué no seguir avanzando? ¿Por qué no seguir creciendo? Mi esposo y yo, como una pequeña parte de nuestra vida, seguimos estudiando, yo quiero seguir estudiando y la idea es seguir creciendo, creciendo como esposos, creciendo en la relación familiar, mejorando las cosas. ¿Por qué te has quedado? ¿Por qué pusiste a dormir tu cerebro? ¿Por qué enterraste tu corazón? ¿Por qué somos de esas personas, como alguien dijo, murió a los 80 pero lo enterramos a los 40? Cuando dejaste de crecer te moriste. Murió tu matrimonio. El matrimonio tiene que ser renovado, hay una dinámica de seguir avanzando, de seguir progresando en la vida. Tenés 80, ¿no? Yo le hablo a mi suegra a veces con sus años, le digo, tómese un curso de tejido por YouTube, aprenda, crezca, no podés quedarte, más allá que es una mujer fiel y espiritual. ¿Por qué no? Hoy hay tanto para aprender de la Biblia en Internet. Esta es una hora de oportunidad. Este es un tiempo para reconsiderar las relaciones y por último, es un lugar para mirar para mañana y ver qué nos espera. Son estas tres cosas, estas tres oportunidades, ¿no? Un lugar para pensar en Dios, un lugar para arreglar las relaciones rotas y un lugar para mirar mañana y qué nos espera. Primera Tesalonicenses dice, no seamos como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Saben que hubo, después del arca de Noé, un arco iris? Hubo un arco iris que fue para Noé y su familia. ¿Saben que hubo para José, después de la cárcel, un trono y una esposa e hijos que le hicieron fructificar? ¿Te acordás el nombre que les puso? Y hubo un reencuentro con su papá, y hubo un perdón con sus hermanos, y hubo un futuro para Josué y Caleb en la tierra prometida. Un día dejaron de enterrar personas, un día las cosas cambian. Hubo un propósito glorioso para Moisés y hubo una tierra prometida para Josué y Caleb y hubo un trono para David y hay una herencia de fe única para Pablo. Cuando los soldados marchaban, yo a veces en mi fantasía personal pienso en el soldado que marchaba alrededor de los muros de Jericó y la esposa, muy criollo lo voy a decir, le decía, che viejo, levantate, tenés que ir. Y le daba la armadura, el casco, su lanza, su espada y salía y fue a dar la vuelta al muro. Y viejo, a la noche o a la tarde, ¿qué pasó? No pasó nada. Y a la otra mañana de nuevo, levantate, dale, dale. Y otra vez la armadura, el casco, alrededor de Jericó y qué, nada. Y así un día tras otro día, tras otro día, hasta que un día los muros de Jericó cayeron. A veces hay que levantarse, ponerse el uniforme y salir a la vida. Y no pasa nada. Pero Dios sigue obrando en nosotros, sigue trabajando en nuestra vida. Un día los muros de Jericó caen. Pero no dejes de marchar, no dejes de ser fiel, no dejes de hacer la tarea. Aprovecha para pensar en Dios. Hay tiempo ahora. Aprovecha para arreglar relaciones rotas, buscalas, sea que esté lejos de tu hermano o hermana de sangre.
y aprovecha este tiempo para pensar en el mañana, para mirar el mañana y hacer planes para ese mañana, de un mañana diferente que te espera. Ya que dice que el mundo va a ser diferente y que las cosas van a ser distintas, ¿por qué no empezamos por hacer nosotros las cosas distintas a la manera de Dios?